Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a conversar con uno de los economistas que viene estudiando la realidad boliviana y el debate público relativo a la economía, al emprendedorismo y a las actividades económicas en general, con mayor continuidad, yo diría, y además con mayor profesionalidad del país. Me refiero a Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Y le vamos a pedir que un tema que él viene trabajando hace mucho tiempo, que es el modelo de desarrollo cruceño, lo relacione con la necesidad de encontrar soluciones a la crisis que está viviendo Bolivia. Así que muchas gracias, querido Gary, por aceptar esta invitación. Al contrario, el agradecido soy yo, poder compartir en este espacio con la audiencia sobre preocupaciones, pero también propuestas de solución a una situación que, por supuesto, preocupa de manera generalizada no solamente a los cruceños, sino a los bolivianos. Estamos a puertas de una crisis de balanza de pagos y por supuesto que eso puede traer unas consecuencias muy, muy difíciles para todos los ciudadanos. Así es. Y Gary, quería entrar directamente en el tema. Lo mencionaba, más o menos en el último año se comenzó experimentando y hablando las dos cosas de lo que era la falta de dólares, que era lo primero que decía toda la gente. Hoy hasta el presidente ya habla de una crisis económica y frente a eso, obviamente, muchos se preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta situación? Y ahí quería pedirte, estamos en septiembre, justamente nosotros te entrevistamos hace, creo que ya el año pasado, ¿no? Correcto. Sobre este libro tan interesante que promoviste y del cual sos coautor sobre el modelo de desarrollo cruceño. ¿Cómo puede Santa Cruz, eh, no sé si liderar, contribuir a que Bolivia pueda superar esta crisis y pueda volver a una senda de crecimiento y desarrollo sustentable? Es correcto. Bueno, cuando hablamos de modelo de desarrollo cruceño, siempre a los autores, a Pablo Mendieta, a Óscar Soruco, Carlos Hugo Barberí y mi persona, nos gusta entrar definiendo qué es lo que nosotros entendemos cuando planteamos a Bolivia el conocimiento de un modelo de desarrollo cruceño y explicamos los factores y los valores que explican su éxito. Cuando decimos modelo, no estamos hablando de un modelo matemático, no estamos hablando de una explicación sucinta, abreviada de la realidad, pero principalmente una narrativa de un caso de éxito verificable a lo largo del tiempo con estadísticas de orden económico, social, verificable, pero no necesariamente reproducible. Pero obviamente como toda obra humana, perfectible y asimilable para cada una de las regiones del país. Entonces, dicho esto, tenemos un modelo de desarrollo en Santa Cruz que ha sido exitoso, lo muestran así las cifras, y tenemos otro modelo, el modelo económico, social, productivo y comunitario, que está vigente desde el año 2006, que muestra también sus resultados y lo interesante es hacer una compulsa entre en qué se basa este modelo estatal, en qué se basa este modelo regional. Y claramente hay diferencias. Cuando me preguntas cómo Santa Cruz podría aportar a la solución y de un tema que preocupa a todos, que es la falta de dólares, ¿no es cierto? La respuesta es con más dólares. Pero para que hayan dólares, o exporto más, importo menos, traigo capital fresco desde el exterior como inversión extranjera directa, me endeudo o me hago regalar dinero. Nadie regala dinero. Con el riesgo país tan alto que tenemos hoy día, las tasas de interés que deberíamos pagar a nivel internacional si colocamos bonos deberían estar por encima del 20%. Eh, Tercero, atraer inversión extranjera directa en una situación como la que estamos viviendo de tanta conflictividad. Más bien lo que estamos viendo es que están saliendo capitales desde el país, Santa Cruz no es la excepción, hacia el exterior. Dejar de importar, difícil, cuando más del 80% de las importaciones son combustibles, insumos, maquinarias, bienes de capital y equipos de transporte.
casi nada de eso producimos, por lo tanto, dependemos de eso para seguir produciendo, tanto en función del mercado interno como externo. Entonces, ¿qué nos queda? Exportar. Lo que una vez fue una hermosa ilusión, hoy día es una urgente necesidad. Y quien puede dar una respuesta a cortísimo plazo en este aspecto es Santa Cruz. Pero para poder exportar hay que producir, y para poder producir hay que invertir, y para invertir se tiene que contar con un entorno adecuado, ¿no? Empezando por la seguridad jurídica, siguiendo por la seguridad de mercados, y tercero, un tema no menor, la seguridad de que el agente económico, el empresario nacional, extranjero, local o venido del interior, tenga la seguridad de ser escuchado en sus necesidades, en sus demandas, para activar un gran potencial. ¿Escuchado por quién? Por el Estado. ¿A través de quién? De las entidades de gobierno, para contar con las políticas que lleven efectivamente a invertir más, producir más, sustituir competitivamente importaciones, pero sobre todo exportar más. Esa es la solución. ¿Y Santa Cruz puede aportar esto? Por supuesto que sí. ¿Y en qué nos basamos para decir esto? En el éxito de este modelo. ¿Cuáles son, yo diría, los tres rasgos distintivos de Santa Cruz respecto a otros departamentos? Primero, se dice bien de que Santa Cruz es la locomotora del desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque jala el crecimiento del país. Santa Cruz desde el año 2011 siempre ha crecido más que lo que ha crecido Bolivia, y durante la pandemia ha decrecido la mitad de lo que creció, de lo que cayó, de lo que decreció Bolivia. Si en ese momento, en el 2020, no hubiera existido Santa Cruz, la caída del PIB nacional, en vez de ser 8.7%, hubiera estado por encima del 11%. Primera cosa, entonces, tenemos una tasa de crecimiento mayor que la de Bolivia. Segundo, Bolivia crece, pero Santa Cruz crece más rápido y es más resiliente. Se recupera mucho más rápido. ¿Y cómo lo demostramos esto? En el año 2020, Bolivia decreció 8,7%. El siguiente año, efecto rebote estadístico, 6,1% y después 3,6%. Santa Cruz decreció 4,1%. El siguiente año creció 5,7%, menos que Bolivia. Y el tercer año creció 4,1%. Con el crecimiento del 2021 y 2022, Bolivia apenas recupera la caída que tuvo en el año 2020 y se coloca la economía al nivel del año 2019. Sin embargo, Santa Cruz ya desde el primer año se recupera y crece más en relación al 2019. Por lo tanto, hay una neutralización, digamos, del crecimiento del 2021 y 2022 de Bolivia con la caída del 2020. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que Bolivia se empobrece. En cambio, en Santa Cruz crece, inclusive hemos hecho un cálculo, considerando las cifras del año 2023, el crecimiento de Bolivia es 1% anual, menor que el crecimiento vegetativo, por lo tanto, el PIB per cápita nacional cae y hay más pobreza. En el caso de Santa Cruz, sube. Entonces, ese es el segundo factor distintivo, la resiliencia. Y la tercera, que no es un tema menor, la economía regional depende en más de un 80% de lejos de la actividad privada. La actividad privada que se basa en ¿qué? En estos valores que nosotros defendemos como que hacen exitoso el modelo y movilizan los factores productivos que son la libertad, la empresarialidad, la competitividad o el mercado, la asociatividad, el cooperativismo y finalmente la integración al mundo. Entonces, esto es lo que nosotros creemos que puede ayudar a Bolivia a salir de esta situación, ojalá contagiando a otras regiones a andar por esta senda, porque se ha demostrado en todo este tiempo, reitero, que un modelo como el de Santa Cruz, que además es tomador de políticas públicas estatales, pese a todos los frenos que se han dado, está obteniendo muchos mayores resultados y mejores resultados que la economía boliviana en su conjunto. Gary, vos lo mencionabas muy bien y decías, bueno, lo que necesita es, en el fondo, generar más dólares. Para eso, obviamente, das tu respuesta, es decir, eso se generan exportando, porque las otras puertas, por así decirlo, o ventanas, están cerradas, ¿no? La inversión extranjera, el endeudamiento internacional, hay todo este problema político
por el cual tampoco llegan o se desembolsan los créditos, en fin. Ujú. Pero ¿cuáles serían las medidas, por así decir, de política económica concretas que necesitaría Santa Cruz para que ese su modelo de desarrollo pueda multiplicar sus exportaciones y la generación de divisas? Oscar, tú has estado dentro de la institucionalidad cruceña y alguien, no sé si fue don Hermin Reck en su momento, cuando estaba al frente de, no sé si la CAO o Fegasa Cruz, pero creo que fue él el que dijo, lo único que queremos es de que si no van a ayudar, que dejen hacer. Cuando el Estado no puede acompañar las necesidades de desarrollo de un departamento, en este caso Santa Cruz, por lo menos debería dejar hacer. Hemos dicho como institución, desde IPSE, que hay dos sectores que muy rápidamente, a 6 meses vista, pueden presentar resultados, pero maravillosamente positivos desde el punto de vista de la exportación, y son el sector agropecuario agroindustrial y el sector forestal maderero. Porque son actividades de corto tiempo de realización. Pero si me dijeras qué es lo que necesitan estos sectores, en primer lugar, seguridad jurídica. O sea, no puede ser que hayamos vuelto a tener más de 100 predios avasallados como los que teníamos en el año 2013. Debo recordar, haciendo justicia, que en el 2013 habían 117 predios avasallados. Ese año, en julio, en un gran foro en Caínco, con toda la institucionalidad del agro, de la industria, hubo una reunión con personeros de gobierno y se planteó un acople de agendas, la agenda del bicentenario del gobierno con la agenda agroproductiva de la región, y dijimos, vamos juntos, el gobierno con las políticas adecuadas y el sector privado invirtiendo para plantearnos una meta, triplicar la producción de alimentos desde 15 millones de toneladas el año 2013 hasta 45 millones de toneladas para el 2025 a nivel país. Pues resulta que estuvimos avanzando y un problema, un óbice era los avasallamientos. Entonces, ¿qué hizo? Se atacó el problema. Se metió a la cárcel a mucha gente. Se descubrió tráfico de tierra. O sea, se hizo funcionar en realidad la institucionalidad, se aplicó la justicia como era debido, se mandaron las señales correctas y esa cantidad de 117 predios disminuyó a menos de 10 en un lapso de un poco más de 2 años. Entonces, la primera condición sine qua non es que no haya avasallamiento, porque la actividad agrícola, pecuaria, incluso la forestal, es de alto riesgo. ¿Ah? Está el clima, están los precios y obviamente estas contingencias de que si vamos a tener personas que van a llegar con su bandera política o no y van a tomar los predios con acciones de hecho, vulnerando la ley y existiendo las normas y existiendo las instancias de represión, de control, de defensa del ciudadano y la justicia, no se pone en marcha aquello, entonces hay una indefensión al ciudadano y peor si de por medio hay armas. ¿Ah? Es una barbaridad lo que hemos visto en los últimos años de la toma violenta de gente armada, encapuchada, etc. Y no hemos visto una contundencia. Entonces, lo primero es garantizar la seguridad jurídica, porque esa señal va a implicar la garantía para el que va a invertir, el que va a arriesgar, que va a poder planificar el retorno de esa su inversión y obtener resultados. Lo segundo, tener la seguridad de que el esfuerzo va a poder traducirse en un resultado económico. Aquí yo quiero ser muy claro. Nadie en su sano juicio va a invertir para perder. Nadie va a sobreproducir para no poder exportar. Porque, claro, si la preocupación del gobierno en su momento es tener precios bajos y condicionar la exportación a surtir primero el mercado interno y generar stocks de seguridad que le signifiquen sobrecostos al productor, por una parte, y por otra parte la pérdida de mercado, no hay un incentivo, no hay la posibilidad de invertir más o planificar en función de, porque si se sobreproduce y no se puede sacar a tiempo la producción, se cae el precio en el mercado interno. Entonces, la seguridad de mercado tiene que tener que ver con la libertad plena de exportación. Y lo tercero tiene que ver con la competitividad y la
mejora de la productividad. Y aquí entra el tema recurrente de la biotecnología. Le voy a hacer un paréntesis. ¿Qué pasa con eso, Gary? ¿Por qué veo, no solo yo, todo el pueblo boliviano ve reunión tras reunión a los sectores productivos pidiendo biotecnología y no sale, digamos? Que Es una locura, la verdad, de que uno no puede entender. Yo sigo resistiéndome. Muchos me dicen que soy ingenuo, pero hay quienes creen que esta no aprobación se debe a la maldad, se debe al deseo de perjudicar. Yo creo que se debe más que todo a una desinformación e ignorancia y en muchos casos a un temor infundado. Es que también la ignorancia lleva a temores, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser posible que si en el mundo ya llevamos 28 años de aprobación a nivel del sistema multilateral del comercio, de el intercambio de alimentos genéticamente modificados, y después de 28 años en Bolivia sigamos discutiendo si se acepta o no se acepta el uso de la aplicación de la ciencia y la tecnología al agro? ¿Para qué? Para disminuir costos de producción, para aumentar la productividad, con ello el volumen de la producción, los ingresos del campesino, pero además quemar menos diésel porque se va y utilizar menos agua dulce porque se va a utilizar menos plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, y con ello se va a contaminar menos la atmósfera, el medio ambiente, la tierra. O sea, ¿dónde está el misterio en esto? ¿Cómo es que no se puede entender cuando, reitero, esta práctica del uso de la biotecnología en sus diversas formas está extendido en el mundo? Yo prefiero otra vez pensar de que se trata de una desinformación y de, lamentablemente, gente y ONGs y entidades y personas que hacen de la pobreza un negocio, desinforman, cumplen con sus propias agendas verdes, entre comillas, no dan respuestas a las necesidades de consagrar la seguridad alimentaria, avanzar a la soberanía alimentaria y que el país crezca y que la gente prospere en base a su esfuerzo, y con eso coartan a los campesinos, principalmente a los pequeños productores, que son la gran mayoría, a que mejoren su calidad de vida. Ahora, bueno, los gobiernos tienen que tomar decisiones. Los presidentes tienen que pasar de ser gobernantes a ser estadistas, ¿no es cierto? Y en ciertos casos asumir costos políticos en beneficio del bien mayor. Pero si va a haber un cálculo en base a una información, además, que es sesgada, que es interesada y que va a hacer crecer posverdades, el perjuicio va a ser para el sector, en este caso de productor de alimentos, va a ser para el país. Hoy podíamos estar teniendo $1.000 millones de ingresos adicionales sin aumentar un metro cuadrado de cultivo si hubiéramos utilizado la biotecnología en diferentes productos y las buenas prácticas que, por ejemplo, se dan aquí al ladito, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay. Cari, eso te quería preguntar. A ver, todos sabemos que en el país vos has dedicado prácticamente tu vida profesional al comercio exterior, a estudiarlo, a acompañarlo, a promoverlo. Hay tres grandes sectores que generan divisas: minerales, hidrocarburos y agroindustria, ¿no? Hay otros menores como el turismo, algo de industria manufacturera en otros rubros. Minerales y hidrocarburos sabemos que están en declinación y dicen que en lo mejor de los casos, desde que uno ofrezca mejores condiciones y comiencen a venir nuevas inversiones, transcurren 10 años, en el mejor de los casos. Entonces, lo único que nos queda en el corto plazo es prácticamente la agroindustria. Y ahí casi concentrado principalmente en Santa Cruz. Eso quería preguntarte, porque justamente conversábamos, el título de esta entrevista es, bueno, ¿cómo puede ayudar Santa Cruz a salir de la crisis? ¿Qué tanto es el resorte que podría tener Santa Cruz con mejores condiciones para ayudar a superar la crisis, tanto en tiempos como en volumen? No sé, si ahora exportamos X, ¿cuánto podríamos llegar a exportar y en cuánto tiempo con mejores condiciones? Claro. A ver, el mensaje sería: ayúdennos a ayudar. Y el ayúdennos solamente tendría que ver con el dejar hacer y el escuchar al agricultor, al productor pecuario, al productor forestal maderero, ¿no? Donde hay una
ahí sí que hay una potencialidad increíble. El sector forestal maderero son los números que se manejan hoy día, que está exportando menos de 100 millones de dólares cuando antes exportábamos más de 120 millones de dólares en la década de los 90. Ha dicho que si se le dan las condiciones, en 3 años ellos pueden estar exportando un poco más de 1.000 millones de dólares. Pero ojo, de forma sostenible y de forma sostenida, que es la gran diferencia con las exportaciones de minerales y de hidrocarburos. ¿Ah? Todos sabemos que eso es cíclico, pero además depender, Oscar, de un producto, gas natural, y 2 mercados, es terrible. Le va mal a Brasil o le va mal a la Argentina, o le va mal a ese producto y nos va mal como país. Ahora, depender de una media docena de minerales, zinc, oro, plata, estaño, wolfram, antimonio, y depender de una docena de mercados a nivel internacional, de igual forma nos hace vulnerables, además que se trata de economías de enclave, ¿ah? Que no tienen efecto multiplicador, ¿no? Creo que en el anterior programa ya di este número, pero se necesita $1.000.000 para generar un empleo en el sector de hidrocarburos. $1.000.000. En el sector agrícola, con $10.000 se genera un empleo. O sea, estamos hablando de una relación de 1 a 100, pero además el efecto multiplicador no tiene parangón cuando en una mina se le extrae el mineral a madre tierra y se lo monta al tren y se lo embarca en el puerto. Eso es lo que se llama economías de enclave. Se da aquí el progreso y hasta por ahí nomás en el lugar de producción y en el lugar de embarque. Pero a lo largo de no hay efecto. ¿Qué pasa con la producción agrícola, la producción pecuaria, la producción maderera? Beneficia a la gente del lugar. Hay mucho involucramiento de mano de obra. De hecho, el valor agregado, estrictamente hablando, es la mano de obra de los bolivianos que el día de mañana va a traducirse en productos que se exportan al mundo. Entonces, los efectos a cortísimo plazo, a mediano, están determinados. O sea, se ha dicho que con la biotecnología en un lapso de 3 años tranquilamente podríamos estar exportando solo Santa Cruz $5.000.000.000. ¿Versus actual? Depende, 3.000, 3.500 millones de dólares, depende de los precios, depende de O sea, solo con biotecnología 2.000 millones. Adicionales. Y además de la biotecnología, ¿qué otros factores podrían incrementar la producción? Ok. Son 3 cosas, es tan sencillo, pero es tan sencillo. Primero, la seguridad jurídica. Segundo, seguridad de mercado. Y tercero, la seguridad de políticas públicas para mejorar la productividad y competitividad. Aquí entra la biotecnología, entra el tema de transporte, ¿no? La hidrovía, entra el tema de los mercados. Por ejemplo, está el ejemplo de la exportación de carne. Oscar, en el año 2005 exportábamos $2.000.000 por 1.000 toneladas. El año pasado hemos exportado $200.000.000 por un poco más de 50.000 toneladas. ¿Quién puso el dinero para eso? El sector privado. Pero ¿quién hizo las políticas? El sector público. Para erradicar la aftosa, para construir cadenas de frío, potreros, pastizales, frigoríficos, modernísimos. El sector privado. Pero ¿de qué iba a valer todo ese esfuerzo si no había mercados donde vender? ¿Quién abrió el mercado de la China? El gobierno. ¿Cómo le corresponde? Entonces, este es el empate que nosotros necesitamos, el acople del sector público con el sector privado. Entonces, no quiero resumirme solamente a Santa Cruz y no quiero resumirme solamente a la soya. El Beni tiene un potencial el doble de lo que es Santa Cruz. El Beni en 5 años podría estar exportando tanto o más que Santa Cruz, y de aquí a 10 años el Beni, si se hacen las cosas correctas, puede ser el primer productor de granos del país, y asociado a eso la ganadería, y asociado a ello la agroindustria, y sectores que si se hacen las cosas bien como nosotros predicamos desde nuestra institución, económicamente viable, hay que ganar, ambientalmente sostenible, hay que respetar, y socialmente responsable, hay que compartir. ¿Dónde está el secreto? Hay países que están haciendo esto y están avanzando una enormidad, en el caso de Paraguay, por ejemplo. Entonces, a corto plazo, a 6 meses vista, ya podemos tener resultados. En el sector forestal, en el sector maderero. O sea, a muy corto plazo la capacidad de reacción del El sector. solo hecho, Oscar, de que se anuncie, como lo hizo
el gobierno en el año 2018 dijo, Bolivia entra en la era de los biocombustibles. Desde el 2018, en los próximos 5 años se vendieron más de 500 millones de dólares en etanol. Se sustituyó, se le ahorró esa cantidad de divisas al país. Ahora, lo mismo se tiene que hacer, pero al revés. Bolivia tiene que entrar en la era de la biotecnología y ahí las exportaciones, el solo hecho, reitero, de anunciarlo, ¿qué va a permitir? Invertir más en tierra, abrir camino, apostar por mercados mayores y las consecuencias va a ser mayor movimiento económico, mayor producción y mayor exportación. Hoy día la agroindustria está trabajando a un 60% de capacidad, 70% en el mejor de los casos. Y tenemos una contingencia que es el uso de la soya para fabricar biodiesel. Bueno, estamos desvistiendo un santo para vestir otro santo, cuando lo correcto hubiera sido, si nos hacían caso en el año 2008, hace 16 años atrás, a CAINCO y a IPSE, que propusimos al país biocombustibles sostenibles en Bolivia, probablemente hubiéramos tenido materias energéticas mucho más eficientes que la soya y estuviéramos ahorrando divisas por menor importación de diésel y estuviéramos generando más exportaciones, por ejemplo, el residuo que es la torta de soya. Pero cuando no se hacen las cosas a tiempo, cuando se siembra mal, en el tiempo se cosecha peor. Gary, si me permitís, por favor. Aquí está, Gary, el libro Modelo de Desarrollo Cruceño, Factores y Valores que explican su éxito. Me comentabas un dato sorprendente, Gary. Ya están alrededor de 1 millón de descargas, pero eso debe ser un récord nacional, por lo menos, para un libro y además sobre un tema económico. Un poco quería que nos comentés, bueno, cómo va el libro y el impacto que ha tenido después de ya un poco más de un año en su presentación. Sí, en realidad lo presentamos el 22 de septiembre del año 2021. Vamos a llegar a los 3 años. A los 3 años. Pero es como manifiesta, ¿no? Lo he consultado con historiadores, lo he consultado con gente que está ligado a la literatura, a la publicación de libros, y no hay en la historia de Bolivia un otro ejemplar que se haya descargado tanto. Esa averiguación la hice cuando teníamos 500.000 de descargas ya y estamos a punto de llegar al 1.000.000 de descargas. Se lo hace gratuitamente desde la página de IPSE y nos agrada que así sea porque este es nuestro homenaje que le damos a las instituciones principalmente que tienen que ver con el desarrollo de Santa Cruz, pero además al ser humano, ¿no? Al ser cruceño. Como decimos los autores, varón o mujer, originario o migrante del exterior o de otras latitudes del país, que se han afincado acá para que junto con los lugareños trabajen por amor a esta tierra y además por su propio interés de progresar, de hacer y de ser, de realizarse como persona. Un libro que nos ha dado una mayor satisfacción a la que esperábamos. ¿Por qué? Porque es válido, porque aquí están los números y es más, los números que hemos presentado ya han sido superados incluso después de la pandemia que tanto nos ha afectado. Santa Cruz se ha recuperado muchísimo más que otros departamentos y hemos llegado pues a confirmar lo que decimos aquí, tristemente para otros, ¿verdad? De que hay mucha migración interna. Somos el departamento más poblado del país. Este año estamos marcando 3 nuevos récords. No sé si anunciarlo. Por favor. Bueno, por primera vez el PIB de Santa Cruz ha rebasado los 14.000 millones de dólares, superando a los demás 8 departamentos. Segundo, tiene la mayor contribución al PIB, 31.5%. Y bueno, estamos también con un récord de PIB per cápita, el ingreso per cápita. ¿A dónde nos lleva esto? No voy a tocar el tema demográfico porque aunque también ahí somos el departamento más poblado, pero ¿a dónde nos llevan estos datos económicos? A decir que en Santa Cruz seguimos progresando a pesar de las circunstancias, ¿no? A pesar de las trabas, a pesar de los frenos,
a pesar de las externalidades. Bueno, ahí está este ser cruceño y sus instituciones que dan respuesta para que podamos seguir avanzando. Ese es el modelo cruceño. En realidad, me gusta Tumpa, ¿no? Un alma cruceña dice que es instituyente, que crea instituciones para dar respuestas cuando el Estado no lo puede hacer, por una parte. Hablo yo del espíritu cruceño que impele al ser humano, reitero, no solo al que ha nacido acá, sino al que viene. O sea, es increíble cómo gente que del interior, Oruro, Chuquisaca, Potosí, La Paz, etcétera, que tenían otra visión incluso de subsistencia en sus lugares, cuando han venido acá, han cambiado su visión, ha cambiado su perspectiva, ha cambiado sus aspiraciones y se han llegado a convertir en empresarios. Eso es el espíritu cruceño, el espíritu que le impele a hacer empresa. Y finalmente los datos que aporta, por una parte, Pablo Mendieta con la técnica de la contabilidad del crecimiento, mostrando cómo Santa Cruz en 70 años, de ser prácticamente marginal, de significar menos del 10% en población y en contribución al PIB, hoy día estamos hablando ya 31,5% en el caso del aporte a la economía del año pasado, y en población estamos cerca del 30%. Y por otra parte, Carlos Hugo Barberí, como economista e historiador, que acuña una frase maravillosa, dice: nadie va a un lugar donde no tiene esperanza. Santa Cruz es la tierra de las oportunidades, la tierra prometida para muchos. Pero dice, además, nadie se queda allí donde lo tratan mal. Entonces, ¿dónde es que aquí hay discriminación? ¿Dónde es que aquí hay segregación? No, esta es una tierra que acoge al que viene a trabajar, a respetarla y a amarla. Ese es el sum del modelo cruceño. Si alguien no ha descargado aún el libro sobre el modelo de desarrollo cruceño, ¿dónde puede conseguirlo? Bueno, gratuitamente tenemos un QR, pero también se lo puede descargar de la página del IBCE, que es www.ibce.org.bo. Y todavía tenemos muy poquitos ejemplares impresos para los que quisieran adquirirlo como un trofeo, yo diría, porque no hay prácticamente nada. Es reitero, un homenaje que quisimos hacer hace casi 3 años atrás, y que Dios mediante daremos dentro de poco la noticia de que ese sueño de llegar al 1.000.000 de descargas se hizo realidad. Reitero, hace más de un año, cuando íbamos casi medio millón de descargas, hice la consulta con gente entendida en el tema y no hay ningún otro documento que se haya descargado tanto. Por 2 razones. Primero, porque normalmente los libros no se los regalan, ¿no? Se los venden, entonces es un freno, una limitación. Y segundo, porque en este caso nos ayuda a nosotros la tecnología. Es por una parte gratuita la descarga y por otra parte las redes funciona internet, y eso ha hecho que esto no solamente se descargue en Bolivia, sino también en el exterior. Bueno, además el interés en el tema Así es. y su importancia. Así mismo. Gary, muchísimas gracias no solo por la entrevista, sino por todo el trabajo que siempre hacen desde el IBCE. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, y en estas fiestas septembrinas, pues, saludar a Santa Cruz, a sus gestantes, a sus habitantes, y mandar un mensaje de fe. Santa Cruz nunca se ha rendido ante la crisis. Esta que estamos pasando la vamos a superar, y con toda seguridad les voy a decir que vienen mejores días para el departamento, pero para eso tenemos que actuar en unidad y con la fe puesta en que Dios nos va a ayudar como siempre lo ha hecho. Gracias, Gary. Gracias.